Aforismos y pensamientos de Franz Kafka, paradojas sin retorno. Mis narraciones son una forma de cerrar los ojos. Mi abuelo acostumbraba decir, la vida es asombrosamente breve. En mi memoria se ha abreviado tanto que, por ejemplo, no puedo comprender cómo un joven es capaz de decidirse a montar a caballo para viajar al pueblo más cercano, sin miedo a que el tiempo de su vida no le baste, ni de lejos, para dar cumplimiento a su viaje. A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Vivir es desviarnos incesantemente. De tal manera nos desviamos, que la confusión nos impide saber de qué nos estamos desviando. No es necesario que salgas de casa. Quédate a tu mesa y escucha. Ni siquiera escuches, espera solamente. Ni siquiera esperes, quédate completamente solo y en silencio. El mundo llegará a ti para hacerse desenmascarar, no puede dejar de hacerlo, se prosternará estático a tus pies. Mucha gente murmura en torno del monte Sinaí. Ninguno de ellos se muestra capaz de encaminarse rectamente por el flamante camino amplio, descendente, límpido, que por sí mismo logra que los pasos se vuelvan más largos y veloces. Si solo fuera posible que alguien se mostrara capaz de detenerse un instante, de callar un momento, a la vista de la verdad. Pero parece imposible. Todos, yo también, nos aproximamos a la verdad y la derrumbamos a fuerza de centenares de palabras. Hay un lugar de partida, pero ningún camino. Aquello que llamamos camino no es más que nuestra incertidumbre. Una mano aferra con fuerza una piedra para arrojarla lo más lejos posible. Lo mismo hace el sendero. El Mesías solo llegará cuando ya no haga falta, llegará solamente un día después de su llegada, no llegará el último día, sino mucho después del último día. Antaño me resultaba imposible entender que mis preguntas carecían de respuestas, y hoy me resulta imposible entender cómo pude creer que era posible hacer preguntas. La escritura es una forma de oración. La realización de lo imperfecto es el deber que nos fue impuesto. Lo perfecto ya está hecho. Eres libre, por lo tanto estás perdido. Una jaula salió en busca de un pájaro. Se les dio a elegir, podían transformarse en reyes o en mensajeros de reyes. Eran niños, y como niños eligieron, todos prefirieron ser mensajeros. En consecuencia, solo existen mensajeros que corren por el mundo, transmitiéndose unos a otros mensajes carentes de sentido, puesto que no hay reyes. Con placer pondrían fin a sus vidas miserables, pero no se atreven a hacerlo, porque sus juramentos profesionales se los impiden. El hombre es una ciénaga infinita. Pero a veces lo ataca el entusiasmo, y parece como si en un punto indefinido de esa ciénaga una rana se zambullera, produciendo una pequeña turbulencia, y desapareciera. Nuestra deuda con el mal es imposible pagarla en cuotas, por mucho que nos empeñemos en hacerlo. Es imposible vivir si se carece de confianza en que hay algo eterno en uno, pero tanto la confianza como la eternidad pueden estar tan ocultas que induzcan la creencia en un Dios personal. Bastante esperanza, infinita esperanza, solo que no para nosotros. Solo existe el mundo del espíritu. Lo que llamamos mundo de los sentidos no es otra cosa que el mal infiltrado en el mundo del espíritu. Si hubiese sido posible erigir la Torre de Babel sin subir por ella, su construcción nos hubiese sido permitida. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos, libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Creer significa liberar lo indestructible dentro de uno mismo, o más bien, liberarse, o mejor aún, ser indestructible, o mejor aún, ser.
En teoría existe una posibilidad de felicidad perfecta, creer en lo indestructible que hay dentro de nosotros y no aspirar a ello. Incluso la herida se cansó y se cerró.